Vamos con el bloque económico de ESAN. Bien, ya estamos en nuestro bloque económico gracias a ESAN y vamos a conversar con el profesor de Administración y Finanzas, precisamente de esta prestigiosa universidad, Edmundo Lizarzaburu, sobre este tema que tiene que ver con el empleo. Se señala que 4 de 10 peruanos empiezan su vida laboral, atención, antes de los 20 años. Profesor Lizarzaburu, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, un primer comentario, gracias a usted por estar con nosotros. Un primer comentario sobre estos datos, ¿no? 4 de cada 10 peruanos empiezan su vida laboral antes de los 20 años. Bueno, yo creo que es una información bastante importante porque lo que está evidenciando es que las personas, los jóvenes, están buscando empezar a aportar a sus núcleos familiares, por un lado, y por otro lado, empezando a producir y a generar recursos, ¿no? Y esto pensando en que a los 40, 50 años después de la edad, es decir, a los 60, 65, 70, viene la jubilación, yo creo que es importante recomendar y aconsejarles que abran su fondo de pensiones y empiecen a guardar un poquito para pensar en la jubilación. Yo creo que esta es una excelente noticia que evidencia, ¿no es cierto?, que los jóvenes antes de salir de la universidad o de la carrera técnica ya están trabajando, ya están buscando incorporarse en la PEA. Claro. Acá el estudio no discrimina si es formal o informal. Yo creo que eso saquémoslo por un momento, vayamos a la parte positiva, sea formal o informal. Por lo menos están trabajando, están generando, empiecen a formalizarse buscando aportar en un FP, pero creo que es una noticia dentro de la que hemos venido viendo, por lo menos no negativa. Claro, ahí me ganó la pregunta, como se dice, porque habría que ver efectivamente si estamos hablando del sector formal o informal, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestra economía básicamente o lamentablemente mantiene niveles bastante altos en torno a la informalidad, ¿no? Sí, bueno, la informalidad está analizada, los expertos dicen que el 80% de la economía es informal y solamente un 20% es formal. Pero lo curioso es que siempre las noticias del CTS, de la gratificación, son las que más resaltan y no el 80%. Entonces, esa noticia es positiva y hay que encaminarla, ¿no? Y las entidades como los fondos de pensiones han sacado alternativas para que las personas puedan registrarse, tener la posibilidad de hacer aportes con fin previsional y eso de alguna manera es importante. Lo que también muestra el estudio es que hay un segmento pequeño del 8% que espera hasta los 26 años, para empezar a trabajar. Bueno, lo ideal sería que ese 8% en la siguiente encuesta sea 1%, o sea 0, salvo pues un núcleo muy particular que son las personas que estudian medicina, que la carrera es más amplia y probablemente la capacidad para generar ingresos realmente se va a dar cuando tengan 26 o 27 años, pero en general la mayoría de personas deberían empezar a generar ingresos, ¿no? A partir de su 7º ciclo de la universidad o 6º ciclo de la universidad. Pero además, tenemos que considerar que el Perú es un país de emprendedores. Entonces, ese componente de que están generando, ¿no?, debe estar asociado además a la capacidad que tenemos los peruanos de poder emprender. Y ese es un tema muy importante, ¿no, profesor? Porque, digamos, ya en nuestras generaciones básicamente lo que se aspiraba inicialmente era concluir una carrera y luego lograr obviamente un buen empleo, ¿no? En una empresa, digamos, tradicional, un empleo tradicional, pero en estos últimos años lo que se está impulsando, y me parece excelente entre los jóvenes, incluso ya desde la etapa del colegio incluso, es que efectivamente uno ya no termine sus estudios superiores para laborar de forma dependiente, sino incluso ya uno ser o hacer su propia empresa directamente, ¿no?
Correcto, y ahí hay varios programas importantes, tanto en Produce, el Ministerio de Producción, como el Ministerio de Trabajo, que fomentan ese tipo de accionar. El mismo COFIDE en su momento había toda una campaña para poder, a precios muy económicos, constituir empresas. SUNAT también sacó algunos regímenes tributarios que entiendo que están en proceso de revisión, pero hay alternativas. Entonces yo creo que esta noticia que ha salido, que es bastante importante, hay que resaltarla y hay que de alguna manera alinearla, ¿no es cierto?, con los programas que el gobierno está sacando, ¿no? Acá tenemos 6 de cada 10 y lo ideal sería, ¿no es cierto?, ver cómo esas personas que están trabajando, imaginemos que son emprendedoras, van a poder acceder a estos programas y poder de alguna manera ampliar su cobertura y empezar a generar mayores ingresos. Eso va a ser fundamental, ¿no? Correcto. Y una última, digamos, los consejos principales que usted le daría a estas nuevas generaciones de peruanos cuando empiezan a laborar. A ver, lo primero que yo podría recomendarles o aconsejarles, y en realidad además sobre la base de la experiencia, es siempre hay que guardar pan para mayo. Ya la pandemia nos enseñó eso. Eso es un punto importante. Luego es, si uno quiere gastar y no quiere ahorrar, ¿no es cierto?, tiene que invertir. Si no tiene para invertir en una entidad financiera, en un instrumento financiero, invierte en uno mismo, invierte en la educación. O sea, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo, llenar y tener nuevas competencias, mejorar habilidades o de alguna manera poder tener, ¿no es cierto?, una mayor empleabilidad al futuro va a ser importante. El otro consejo que les puedo dar es siempre vean la manera de apostar por el fin previsional. Ya en la pandemia, los que tenían AFP pudieron hacer retiros, bien que mal, había un dinero ahí. Probablemente la jubilación se pueda complicar. Ya iremos viendo cada uno de la decisión que tomó y cómo la podrá sortear. Pero para los jóvenes, la generación 15-20, 15-25, está en un momento clave. Ahorren, sigan trabajando, ¿no es cierto? Acaben su carrera profesional o técnica, busquen capacitarse, ¿no? Y siempre traten de ahorrar y si no, invertir en uno mismo, que eso en el mediano y largo plazo les reditúa de manera representativa. Correcto, importante. Bien, profesor Izarzaburu, muchísimas gracias por estar esta tarde entonces aquí en Contacto. Así cerramos nuestro bloque económico gracias a ISAM.